Queridos amigos de Emparrillados, me da mucho gusto volverlos a saludar en esta sección que se llama Emparrillados presenta historias de todos, en el que hoy nos acompaña un gran fan de los 49ers, Reinaldo Morales. Reinaldo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Sebas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues bueno, aquí estamos para platicar un poquito de lo que tanto nos gusta y que ya se acerca la mejor etapa del año. Sí, ya estamos cerca, ya empezamos pretemporada. Ya es Sí, un alivio porque cuando es junio, mayo, o sea, créanme que se siente la necesidad de ver partidos de NFL. totalmente de acuerdo. Y Reinaldo y yo nos conocimos hace poco en la foto oficial de los Broncos de Denver. Y pues bueno, ya le comenté cómo es el proyecto y me dijo, no, pues te ubico por la entrevista que tuvimos con Laura Sandoval y me comentó que él fue fan internacional de los 49ers. ¿De qué año fuiste Reinaldo? Bueno, me tocó ir oficialmente para la NFL en el año 23, pero fui al draft del 2024. Por ahí hay un pequeño desfase, pero bueno, yo creo que es de la temporada 23 para 24. Y me Sí. tocó afortunadamente ser la primera generación la camada de los International Fan of the Year. Y pues nos fuimos con todos los hierros a Detroit, Michigan. Ok, ok. Ah, sí, cierto, creo que fue en Detroit, ¿no? El que te tocó. Sí, 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 no, qué padre. Bueno, ahorita vamos a hablar del draft, pero la pregunta que le hago a todos mis invitados es, ¿por qué le vas a los San Francisco 49ers y desde hace cuánto tiempo que le vas? Muy buena pregunta. A pesar de ser un cliché, pero como tú bien lo dices, es pregunta obligada. Siempre la tenemos que hacer. Conocemos nuevos amigos de, de, este, de otros equipos y es pregunta obligada. Fíjate que jocosamente yo siempre lo digo y no se me malinterprete, pero a mí los Niners me draftearon. O sea, yo estaba tranquilamente el 22 de enero de 1989 viendo un partido en esas televisiones grandototas de bulbos en el cuarto de mis papás. Ahí estaba yo solito porque nadie en mi casa le gustaba el fútbol americano. Entonces vi este partido del Supertazón 23, equipazo que traía Cincinnati, Leaky Woods, Anthony Muñoz, Chris Collinsworth, Boomer Esiason, el zurdito, comandados por Sam White. Y el casco me llamó la atención de los Cincinnati Bengals, pero después del otro lado ver lo que hizo Joe Montana con 3 minutos en el reloj, perdiendo por 3 puntos, de manera magistral maquinó ese regreso y pues la verdad que se quedó en mi mente y con los años siguientes yo empecé a buscarlos, ¿no? Ávidamente. ¿Y dónde está Joe Montana? ¿Y dónde están los 49ers? Y con el tiempo pues lo reafirmé en el 94 cuando nuestro zurdo de oro maravilloso también ganó el Supertazón con esa máquina imparable que tenían, tanto la ofensiva como la defensiva, jugadores importantes como Gary Plummer, McDonald, el mismo Jerry Rice, Steve Young, Ricky Waters. Entonces, esa fue cuando los Niners me engancharon y pues no los dejé desde ese momento, ¿no? Y como dicen los gringos, it was meant to be, ya estaba así escrito porque a mí me fascina la historia, Sebas. Me fascina de manera general. Soy un ratón de biblioteca que me encanta documentarme y ver cosas. Y desde el punto de que a mí me encanta la historia, los Niners tienen una historia muy florida en el tema del por qué el nombre, varios detalles que yo con el paso de los años he investigado y la verdad eso me ha hecho mucho más Niner que la temporada pasada, ¿no? Entonces, esa dinámica para mí pues me ha encantado, ¿no? Y cada vez que descubro más cosas, pues me enamoro más de mi equipo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno empieza a investigar, empieza a indagar, pues así me pasó Total. justamente con los Eagles, ¿no? Allá por 2010, 2011, y me decían, ¿por qué le vas a un equipo perdedor? Dije, bueno, pues empecé a leer que es la historia de que ahí se firmó el Acta de Independencia en Filadelfia de los Estados Unidos, que el águila calva es el símbolo de la libertad, de la nacionalidad. Entonces, me gustó esa parte, ¿no? Aunque muchos le van porque, pues empezaron a ganar y todo, pero...
Yo ahora que tú dijiste que tú viste el Super Bowl, ¿cuál fue? ¿El 23? 23. 23, exacto, con Joe Montana y los Cincinnati Bengals ganando al final casi del partido. Pues a mí me Sí, el último. tocó, en el último momento, a mí me tocó ver una paliza que le dio Michael Vick a los Redskins en aquel entonces de 59 puntos. Entonces yo dije, wow, este es un equipazo, ¿no? Y sí, te comprendo Sí, son perfectamente. cosas que te gustan. Exacto, es donde uno se empieza a enamorar del equipo, de las tradiciones, de las costumbres y exacto. Totalmente, totalmente. Y la verdad, pues aquí estamos y te digo, es muy enamorado de mi equipo, encantado de que ya llegue nuevamente pues esas batallas de cada domingo de otoño. Así es, así es. ¿Y quién es tu jugador favorito de los 49ers, ya sea actual o leyenda? Yo supongo que ya sé quién es. Mira, tengo mi Monte Rushmore y es difícil, eh, es evidentemente Joe Montana, él es el culpable de que me haya enganchado, Jerry Rice, Ronnie Lott y el zurdito de oro Steve Young. Y aparte del Monte Rushmore, te voy a poner otro monte que tienen allá los gringos, el monte creo que es de Caballo Loco, y ese es especial. Eh, Bob Sinclair, The Geek Bob Sinclair, uno de nuestros primeros íconos. Llegó a los Niners en el 53, jugó 10, 11 temporadas con nosotros, 9 temporadas fue All Pro. Y te digo por qué Bob Sinclair es uno de mis favoritos. Hace poco un amigo que conocí de manera fortuita me regaló el jersey original de Bob Sinclair, me sacó la lágrima y me regaló también su estampa, una estampa de 1959 que la atesoro como no tienes idea. Entonces, Bob Sinclair también es uno de mis Niners especiales, favoritos, Salón de la Fama, jugador de la década en los 50 y el gran geek Bob Sinclair. Sí, 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 son grandes jugadores de los 49ers, ya nada más con mencionar a Joe Montana, Steve Young, son grandes que han dejado huella en el corazón de Bueno, San Francisco, la verdad. Y bueno, a mí, yo que soy de Filadelfia, pero me cae a toda madre, es George Kittle actualmente. sí, es muy cotorro, Es es cotorrísimo. súper cotorro. Tiene una relación muy, muy de compas con Pentagón, Cero Miedo, y nosotros, pues, siempre cuando hay la oportunidad estamos gritando ahí cuando hace una buena jugada, Cero Miedo. Yo una vez también fui a un evento que le hicieron al Gran Pentagón, este, con uno de mis amigos, Jorge Castorena, y fíjate que me reconoció, me fui así disfrazado y me dice, el amigo de Niners que está allá. Y ya al final del evento, pues lo saludé, pero sí, George Kittle y Pentagón tienen por ahí una relación muy, muy de brothers, muy de compas, muy, muy, muy chida. Y Kittle, de hecho, se le ve en los eventos de la lucha libre de allá de Estados Unidos, que es un aferrado. Sí, 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 lo hemos visto en WrestleMania. Sí, me tocó verlo. Ándale, Cuando salió igual Jason Kelsey ahí a pelear con el hijo del Rey Misterio y estuvo todo un padrísimo. show, Sí, todo es un todo un show. show. Así es. Y bueno, cuando escuchas la palabra NFL, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues mira, es la liga deportiva económicamente más poderosa del mundo. Podrán decirme, no, es que los Olímpicos, es que la FIFA. Bueno, es que ellos son un conglomerado. Pero hablando a nivel país, es la liga económica y deportiva, vuelvo a repetir, más poderosa del mundo. Y nada más juegan cada equipo 17 juegos en una temporada. Los demás equipos, las otras ligas grandes de Estados Unidos, juegan en un promedio entre 90 a 160. Entonces, la NFL, evidentemente sabemos el por qué juegan pocos, porque el desgaste físico es impresionante, pero se da a desear la liga. Tú estás en mayo y en junio y es la época más difícil porque estás más lejos de lo que fue el Supertazón pasado
y también es el punto un poquito más lejos que estás desde de la perspectiva de la pretemporada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mes más difícil para nosotros, la familia NFLera, y para mí es eso, ¿no? Una de las ligas o la liga más importante en esos dos rubros que te comento, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, pasando el draft, uno ya quiere que haya juegos, como de, pues ya están seleccionados, ya que jueguen. Sí, pero faltan los entrenamientos, los training camps, pero es como de tranquilo. Y yo lo espero con ansias, porque si ya que empiece, porque si yo, a mí me preguntan con la Liga MX, sí, pero al mes ya hay otra vez Liga MX. Y no como que, Sí. no, no, Y uno de los factores por para el gran éxito de la liga es que se da a desear, ¿no? Ya ves que dicen por ahí ese dicho, y que está bien dicho, de lo bueno poco. La liga llega, van pasando los meses y se va aumentando esa euforia de que ya llegue, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando llega, se nos va como agua entre las manos, ¿no? Pero es todo un show la liga. Por eso la amamos, por eso la, este, la añoramos y por eso la esperamos, ¿no? sí, sí, sí. Digo, estás en semana 2 y ya de repente ves semana 12, semana 3 y estás en Thanksgiving. Ah, canijo, ¿cómo se fue tan rápido, tan rápido? Y cuando ya son los Se de fue, se Thanksgiving, fue. dices, ya estamos casi en recta final. Cuando ya te tocan los de Totalmente. Thanksgiving. Sí, 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 suele pasar. Dices, ay, llegó tan rápido. Y bueno, cuando escuchas la palabra San Francisco 49ers, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ay, son un montón de cosas, no me hagas esas preguntas, Evas. Es recordar a esos héroes que estuvieron antes de esta generación de los Niners. Es hacer un recap de todos esos grandes jugadores, todos esos grandes personajes de pantalón largo, el gran visionario Tony Moravito, que fue nuestro primer dueño de ahí, de Bartolo. Eh, es recordar muchas cosas, es recordar a mi mascota, Sourdough Sam, es recordar a aficionados icónicos como Banjo Man, es recordar a la Bahía. Yo afortunadamente tuve el privilegio y me siento bendecido. Fui el pasado 30 de diciembre por primera vez a San Francisco y quedé enamorado de la ciudad desde entonces y obvio desde hace algunos años. No me puedo arrancar de la mente y de la cabeza la canción de Tony Bennett, I left my heart in San Francisco. O sea, es una canción que Tony Bennett cantó en 1962 a la ciudad de La Bahía, ¿no? Entonces, es melancolía, es nostalgia, es recordar el Trulli, que afortunadamente me subí, el Golden Gate, pisé el Kizar Stadium, que fue nuestra primera mina allá en 1946 cuando nacimos. Entonces, es una tormenta de emociones que literal se me sale la lágrima, ¿no? Tantos y tantos gladiadores que pasaron por nuestros vestidores, por nuestros estadios, eh, se me enchina la piel, es impactante y estoy seguro que es lo mismo, el mismo sentimiento para los restantes fans de los 31 equipos, ¿no? Son tus colores, son con lo que creciste, es una manera de desestresarte o a veces de estresarte, pero pues bueno, escuchar eso, esas dos letras, San Francisco, es, es recordar todo eso, es también recordar al enorme Greg Papa, la voz oficial de los Niners en inglés, también es uno de mis ídolos. Entonces, San Francisco es eso. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, es una ciudad muy bella. No he tenido oportunidad de visitarla. Pero la canción que mencionas es la que sale en la película de Forrest Gump, ¿no? Sí, Sí, es una canción hermosa. sí, sí, sí. Eh, yo hice un video cuando llegué al Golden Gate, traía de fondo, me puse en otro celular, es precisamente esa canción y olvídate, estar cruzando el Golden Gate, escuchar un hit de 1962 que se sigue escuchando de un enorme eh, eh,
cantante que fue Tony Bennett. Imagínate, no inventes, es, 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 es algo que no tiene palabras. Yo tampoco no he tenido oportunidad de visitar Filadelfia, pero a mí, casi como dices, ir escuchando, pero la canción de Streets of Philadelphia de Bruce Ándale. Springsteen estaría genial. No, Estaría, no, yo también lo he pensado, estaría genial. Imagínate de repente caminar, ir en el autobús. Ya ves que de repente puedes poner tres imágenes en un mismo video sí, y van en el autobús viendo las calles de Filadelfia. Filadelfia estaría fenomenal. con esa canción. Es un Cada rolón. equipo, Son sí, cada rolones. equipo tiene una canción que lo identifica, sus calles, todo, algo de las ciudades, de los fans, la gente. Wow, es impresionante. Y ambas son películas que han salido son películas de Tom Hanks. Sí, En Filadelfia y Forrest Gump, así es. por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la NFL y de los 49ers? O sea, que digas, esto es lo que más amo. De la NFL, el impacto que tiene, el nivel de organización, eh, eh, la comunión que nos hace sentir a nosotros los fans. eh, Vaya, no importa si tienes 18 años, si tienes 25, si tienes 30, si estás en tus 50, en tus 60, lo que te transmite la NFL, los colores de tu ciudad. Bueno, y nosotros no es nuestro caso, que no vivimos allá, pero los colores con los que te identificas, para mí eso significa la NFL, significa comunidad. Yo tengo la fortuna también de tener grandes amigos de otro fan base, tipazos, y haces amigos que con el tiempo se vuelven familia y se vuelven parte de ti, ¿no? Entonces, eso es lo que me agrada de la NFL, que es familia, ¿no? Somos 32 clanes, perdón, pero somos una sola familia. Totalmente de acuerdo. A pesar de las rivalidades y todo, pero se juntan todos para ver un partido, ya sea, y eso es lo padre, ¿no? Que se juntan Sí, de diferentes equipos y todos lo disfrutan, aunque a veces se echan ahí un que otro cotorrillo ahí, pero es espectacular porque empiezas a conocer gente nueva, eso es lo padre. sí, Y es lo que nos pasó justamente ahorita en la foto con los Broncos. totalmente. Así es. Y bueno, Reinaldo, dime, ¿qué se siente ser nombrado como el International Fan of the Year de los San Francisco 49ers? Uf, es el más grande honor que he tenido en mi vida, y lo digo de una manera total. Recordar ese momento cuando me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ha sido designado como el fan internacional del año. Wow. Eh, es como el decir, mi equipo sabe que existo, mi equipo ha visto lo que doy por ellos, la pasión con la que trato de hacer comunidad, de hacer amigos, de mostrarle pues a los fans que apenas están escogiendo equipo, decirles, oye, vente para acá, si yo de alguna manera puedo ayudar a influenciar o para que te interese mi equipo, pues misión cumplida, ¿no? Entonces, para mí ha sido uno de los más grandes honores de mi vida que me voy a llevar por siempre. El haber sido el fan internacional de los 49ers, el primer fan, para mí significa todo. No, qué padre, Reinaldo, que tengas esa oportunidad, como dijiste, que el equipo sepa que existes y que diga, ah, pues es de México, qué padre, y que vaya a decir un nombre. ¿Quién te tocó decir en aquel draft? Ah, ¿qué Malik jugador? Mustafa. Ok, Malik Mustafa, número 6, defensive back de Wake Forest. Mi chamaco que desafortunadamente ahorita está lesionado, pero sé que va a regresar y va a regresar más rápido y más fuerte. ojalá que regrese, porque pues sí, a los 49ers ahorita pues sí tuvieron un Lo pequeño bajón. necesitamos. Sí, efectivamente. Y bueno, Reinaldo, pues, ¿qué pasó por tu mente al subir al escenario del draft en Detroit? Oh. Eh,
estaba nerviosísimo. El- Te suben como a pasan por ti una persona de la NFL y te lleva al backstage. Pasa como unos 45 minutos antes de que tú te des el pick. Te llevan al backstage. Yo me acuerdo que me metieron a un cuarto donde estaba yo dando vueltas porque yo ya traía más o menos la idea de lo que yo quería decir, porque iba a ser algo especial. Entonces estaba recordando, dando vueltas, por ahí de repente había un frigobar, me tomé una botella de agua, me la tomé completita. Recuerdo también que me tomé una Pepsi. Por ahí estaba otro fan del año que estaba antes que yo. De repente vi que se fue, se lo llevaron, me quedé solo y de repente veo en un dashboard en la pantalla que ahí estaba mi nombre. Y yo dije, wow, los sueños se cumplen. Aquí estoy, empecé de fan en el 89 y mírame, aquí estoy a punto de anunciar el pick, ¿no? Ya rápidamente me llevaron a otro cuarto, ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya los Niners seleccionaron. Ahí hay lingüistas, hasta ese punto cuida la NFL, lingüistas que te dicen cómo se pronuncia correctamente el apellido, ¿no? Del jugador que te toca, porque hay apellidos muy difíciles de pronunciar, ¿no? Entonces, me ponen ya en el, en la puerta de salida, en el umbral, y ya cuando salí, imagínate, 225,000 fans ahí estaban. Me acuerdo que 2 días antes, cuando llegué a Detroit, Michigan, yo estuve viendo cómo se saludaban los locales y pregunté, oye, ¿cómo es el, la manera en que se saludan ustedes? Porque los de Texas, ejemplo, se saludan como howdy, los de Florida se saludan como Duval. Entonces yo les dije, oye, quiero algo local, ¿no? Quiero conectar con la gente. Y ya me dijeron cómo. Y después de mi speech, lancé otra palabra que también traía. Eh, no sé si tú lo recuerdas, igual y no, porque no fue tu generación, pero la banda Kiss, Sí, por hubo un himno que sacaron por ahí de los 80s, Detroit Rock City, y el frontman de Kiss siempre, cuando empezaban los conciertos, decía, hey, you want the best, you got the best. Entonces, alineé todo, dije, estamos en Detroit, tengo que hacer algo que prenda a la gente de Detroit. Quiero mezclarme con los locales, quiero hacer esa conexión y llegué así, iba haciendo como hace mi chamaco Brock Purdy después de los touchdowns, así llegué y me acuerdo que dije, hey, what up, Doe? Que es la manera como se saludan allá. Y en eso ya les dije, bla, 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 bla. Y en eso solté esa frase de Kiss, hey, you want the best, you got the best, and now with the 124 selection, the San Francisco 49ers select Malik Mustafa. Esa manera tan peculiar de decir San Francisco, para mí es una manera de honrar al famosísimo Greg Papa, que es como lo dije hace poco, la voz oficial de los Niners en la radio en inglés, que él así canta los touchdowns de los 49ers. Entonces, estar en el main stage, haciendo honor a Greg Papa y a otros tantos jugadores por ahí, pues fue un momento irreal, sublime, ¿no? Fue algo que jamás lo vi venir en la vida. No, qué padre anécdota acabas de contar, Reinaldo. O sea, ¿cómo dices? Conectar tanto tu equipo, que no era el local, con la ciudad local, es espectacular. O sea, como para decir, pues no hay grilla, porque creo que fue cuando después de que les ganaron la final de conferencia Sí, a los Detroit Lions. Entonces, sí, como de para hecho, decir, ujú. eh, al principio me abucharon. O sea, fue una rechifla tremenda. Evidentemente yo sabía a lo que iba. Yo sabía que me iban a dar una rechifla y traté de ganármelos de esa manera, ¿no? De conectar. Y creo que al final del día funcionó. Y lo hice con todo el cariño y respeto para la afición de Detroit, ¿no? En un principio les dije, hey, Detroit, you have done an amazing job, bla, 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 bla. La gente de Detroit, hermosa,
una vibra impresionante, vaya, sin quejas, una ciudad muy bonita en las áreas donde yo pude percibirlo, la comida, la gente, una organización tremenda, ¿no? Y muy felices de que el draft estuviera ahí en Detroit, Michigan. Sí, qué padre anécdota, o sea, se siente que es un sueño que pues te lo vas a llevar para siempre, que dijiste, Sí, lo ves difícil, pero dices, si lo puedes lograr, se puede cumplir. Entonces, qué sí. padre que hayas Y, hecho esta y te voy hermandad con los a, Lions. Ujú. y te voy a contar otra historia, otra anécdota, Sebas, si me lo permites. Adelante. Cuando me dieron la tarjeta, Malik Mustafa, enseguida mi mente viajó. Porque un mes antes yo de irme al draft, un amigo me dijo, oye Rey, ¿por qué no me haces un video de las necesidades de los Niners de cara al draft? Y bueno, empecé a decir, no, pues sabes qué, liniero ofensivo, por ahí un linebacker nos hace falta, en la posición ciento y tanto nos puede caer Malik Mustafa. Lo mencioné e imagínate el impacto para mí al verlo en la tarjeta, el nombre de Malik Mustafa. Dije, wow, eh, que vaya coincidencia, ¿no? De esas coincidencias raras que te encuentras en la vida, de esos círculos que se cierran y pues fue algo que me quedé en shock. No, no, no. Qué padre. O sea, que aparte que hayas tenido, dices, podría ser este jugador y que dijiste, órale, qué padre. Justamente lo que le pasó a Laura, que dijo, un jugador que viene de la Universidad de Texas, que también soy fan de la Universidad de Texas, pues me toca y dices, una coincidencia que posiblemente sea difícil que se vuelva a repetir. Totalmente. Y que sea difícil de que, pues puede que, como dices, y el lingüista que dice, no, pues se dice así tal el apellido porque ha tocado apellidos que son difíciles de pronunciar. Entonces, eso también es algo que dices, ok, pero pues si ya más o menos lo tenías planeado, pues qué Sí, padre. sí, la verdad que fue un momento de esos que guardo con mucho cariño en mi baúl de los recuerdos. Sí, 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 me dejas sin palabras, Reinaldo. ¿Cómo fue tu encuentro con el comisionado Roger Goodell, que también me mandaste unas fotografías y que estuviste con él, con el comisionado Goodell? El Comish, Roger Goodell, pues qué te digo, es un personaje polémico como todos los líderes en este mundo, jamás va a quedar bien con todos, pero el señor es muy político, sabe contestar. Yo le hice una pregunta, porque fue una sesión de preguntas y respuestas, cómo le hacía para lidiar con el tema de la presión de manejar una liga tan importante, ¿no? Y me contestó y una respuesta muy política, muy adecuada. Y la verdad que fue un momento padrísimo. Estábamos todos los fans internacionales del año en ese cuarto, también los fans domésticos de cada equipo, es decir, por doméstico entiéndase que los Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de tomarme una foto también evidentemente con Roger Goodell y con Curtis Martin, que fue corredor de los New York Jets ya por los 90. Ok, ok. No, pues qué padre que hayas tenido el placer de conocer al comisionado Gudel, que es el que lleva la batuta de todo esto y que todo esto sea posible, la verdad. Pues imagínate estar en el mismo cuarto con la tercera persona más importante de Estados Unidos, solamente abajo del presidente y el vicepresidente. Imagínate, era algo que jamás pues voy a olvidar, ¿no? De esa experiencia del draft. No, qué padre, qué padre. Y es envidia, envidia de la buena. O sea, un día conocer a Roger Goodell, pues sí, dices, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué tanto le puedo preguntar? Entonces, sí hay que escoger muy bien la pregunta y que es una pregunta que diga, es una muy buena pregunta y que te la respuesta lo más políticamente correcto. Qué Sí. padre. Y bueno, para ti, ¿cuál ha sido el mejor partido de los 49ers? Así que digas, este es el mejor de toda la historia que he visto al equipo. Uy, pues mira, definitivamente el del Supertazón 23 por lo dramático, por la instancia que era, que fue en la mayor vitrina de la National Football League.
Para mí ha sido uno de los partidos que más me ha marcado, que me marcó de hecho. Ha habido varios, pero me quedo con ese partido. Estuvo dramático, estuvo cerrado, fue un volado, fue una diferencia de 4 puntos al final del día y fue el último del gran Joe Montana con nosotros y definitivamente ese es el partido con el que me quedo. Sí, 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 Tuvo sí. todo. Sí, todo, todo. Fíjate que a mí de los 49ers los que más me han gustado fueron los de playoffs contra los Cowboys. El de Jimmy G, el que tuvo Jimmy G, sobre todo ese. Estuvo Sí, sí, sí. buenísimo. Estuvo Sí. buenísimo partido de los También, 49ers. ahorita que lo mencionas, el de The Catch, de la atrapada de Dwight Clark, también ese pudo haber sido un gran partido, pero me sigo quedando con el Supertazón. Ok, sí, 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 sí. ¿Y cuál ha sido el peor? Así que digas, ay, no, quiero borrarlo de la historia para siempre. Miento, ese de Joe Montana creo que fue el penúltimo, porque hubo después uno más. Hubo uno más. Este, mira, no te puedo decir exactamente cuál, pero la época de 2016-17 fue malísima para nosotros. Tenemos corebacks, y lo digo con el absoluto respeto que me merecen porque son unos grandes atletas, pero CJ Beathard estuvo por ahí, el chino Mullens. En esa época del 2016 al 2018 había partidos que terminaban de una manera infame. Centro largo y se le iba al coreback y ahí lo ves el coreback corriendo, malos centros, malas decisiones, malas jugadas, malas ejecuciones. Creo que esa época fue de lo más difícil de ver de ejecución de los 49ers. Evidentemente seguíamos apoyándolos, no importa el resultado, sabíamos que era parte de un proceso y pues seguimos apoyando a los Niners. No importa si son épocas de vacas flacas, ahí la Faithful, ahí está, y por algo nos dicen los Faithful, porque nosotros decidimos creer, ¿no? Y creemos en nuestros Niners todos los años. Sí, recuerdo esas campañas de 2016, 2017. Sobre todo la del 2016, porque recuerdo que fue cuando le dieron cuello a Colin Kaepernick. Y luego Jim Harbaugh ya no estaba este Chip Kelly que primero estuvo en Filadelfia y luego se fue a San ¿Sí? Francisco y con San Francisco hizo un trabajo desastroso, pero lo recuerdo muy bien. O sea, fueron épocas, y creo que en el 2017 que fue cuando llegó George Kittle le tocó un equipo, pero pues Sí, bastante ligero y no son los 49ers que llegaron ni al Super Bowl 54 ni al 58. O sí, sea, no, no, no todos era ni los la sombra de lo que fuimos. no, 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 hasta recuerdo que me decían, es que los 49ers eran buenos, ¿no? Le digo, pues eran, porque recuerdo que igual en el 2007 se enfrentaron Eagles y 49ers y les dieron una repasada a los Eagles. Y dije, pues, sí, los 49ers, ¿cuándo se cayeron tan desastrosamente? Porque yo recuerdo que Sí, cuando se fue Jim Harbaugh, fue que vino toda esta pesadilla para San Francisco. sí, si no mal recuerdo, por ahí estuvo Singletary, eh, que no pudo con el vestidor. Fueron épocas muy, muy difíciles para nosotros. Así es, Reinaldo. ¿Qué les hizo falta a los 49ers para ganar los Super Bowls 47, 54 y 58? Ay, ay, ay. No eches sal a la herida. Pues fíjate que el de contra Cuervos, yo no me expliqué por qué fuimos por aire, teniendo a Frankie Gore, teniendo al mismo Kaepernick. eh, Nunca me expliqué eso. Hubo errores en la primera mitad. Yo recuerdo un pase de Joe Flaco en la primera mitad, donde no sé si fue no, Sí, Jacoby Jones, Jacoby Jones. que el corner de Niners, que ahorita se me escapa el nombre, eh, trata de evitar cuando cae Jacoby Jones, trata de evitar golpearlo, pero al hacer eso, nunca lo tocó. Y evidentemente Jacoby Jones se para y se va a la zona de touchdown. Entonces, ese fue un error mental. Cuando yo lo vi, dije, no, no puede ser. Eh,
y al final el tema de las corridas, de la selección de jugadas, nunca entendí eso, por qué se fueron por aire. Um, los dos Super Bowls de Kansas también dolieron, íbamos ganando el partido. El primero de ellos con Jimmy Garoppolo, pues la verdad no lanzó o mucho. Todo fue la defensa, el ataque terrestre. Eh, Se cayeron, nos caímos. Y el último, hubo un punto de inflexión. Eh, yo recuerdo dos, de hecho, cuando se lesiona Dre Greenlow, que hasta Fred Warner se llevó las manos al casco y vaya, le pegó muchísimo. Y también la intercepción que se le hace a Mahomes al principio de la segunda mitad. Yo dije, aquí tenemos para acabarlo. Íbamos, si no me recuerdo, ganando y un touchdown derivado de ese error nos hubiera catapultado a tener una mayor ventaja. Desafortunadamente no se dio. Considero que esos fueron los dos puntos de inflexión del partido. Errores que ahí se nos fue. Sí, yo creo que el último Super Bowl también muchos le echan la culpa al pateador, que también tienen un pateador que dices, hijo, ¿cómo lo siguen teniendo? No sé si tú ubicas a José Ramón Yaca, que Sí, José Ramón, sí lo ubico, sí lo claro, José ubico. Ramón Yaca, que pues ya le hicimos la invitación, ojalá y lo tengamos por aquí pronto, al buen Yaca, que también súper fan de los 49ers. Y bueno, Sí, sí, cómo le mienta su madre a Jake Moody? sí, totalmente. Yo creo que Eh, también, ah, también tiene parte de culpa Jake Moody, porque falló un punto que pudo haber sido, pues, marcado la diferencia. sí, pero esto es de equipo. Varios fallaron, no solamente Moody, desafortunadamente, como es un impacto directo al marcador, definitivamente se ve mucho más. Pero hubiéramos ganado por más puntos si hubiéramos anotado, si nuestra ofensiva hubiera anotado más puntos, definitivamente ahorita tal vez no estuviéramos hablando de un tal error que tuvo Jake Moody, ¿no? Eh, Ganamos como equipo y perdemos como equipo, ¿no? Entonces, ahorita acaban de cortar a Greg Joseph, que era el pateador con el cual estaba haciendo competencia Moody, y pues si él va a ser nuestro pateador de la temporada, pues apoyarlo, ¿no? Y que tenga un temporadón y que sea la revancha, ¿no? De la temporada pasada, que sí, pues le fue muy mal. Sí, ya me acuerdo que querían correrlo, pero yo digo que si ahorita también por la situación que tiene con los Ravens, que ya lo cortaron a Tucker, bueno, pues, ¿por qué no traerse a Tucker a los 49ers? No, eso no sonaría mal, la verdad. Sería una buena No idea. lo sé, no lo Justin sé, Tucker. Enríquez. No queremos otro caso como Deshaun Watson, ¿no? Mucho ruido, muchas situaciones extra fútbol. Entonces, nuestros dirigentes, Lynch, Kyle Shanahan, yo creo que saben lo que hacen, nos los han demostrado temporada a temporada, tras draft. Entonces, si ahorita no lo han requerido, yo confío en ellos y pues también no eh, traer más ruido del que ya tenemos aquí, no lo necesitamos. Bueno, ok, entonces veremos qué sucede si ojalá y Jake Moody pues tenga una mejor campaña que las que tuvo, sobre todo la del año pasado, ¿no? Que no me acuerdo quién fue, si fue Fred Warner, que ya se lo quería sapear o no me Divo, acuerdo que... Divo Divo Samuel, Samuel, sí, cierto, fue Divo. Fue Divo eh, Samuel que ya se lo quería sapear, así como de- sí, hubo una imagen ahí importante donde Divo sí tuvo mucha molestia con Moody perdió los y estribos. sí, totalmente. Y fíjate lo que son las cosas. Divo, partidos después contra Rams, el segundo, él se estaba quejando que casi no le daban el balón. Y yo recuerdo una trayectoria al centro, iba por el pase, venía de Purdy por la yarda 20, Divo cortó al centro, una diagonal tipo yarda 35 de nosotros,
si él hubiera atrapado ese touchdown, ese pase, era un touchdown cantado. Sí, 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 Se sí. veía Entonces, dibujado, pero lo soltó. Entonces, eh, no, imagínate, juegos anteriores Divo hizo lo que hizo con Moody y después quejarse que no le dan el balón y cuando le dan el balón no la atrapa. Entonces, sí, pues es que eh, nadie es perfecto. perdió los estribos. Sí, sí, sí. Definitivamente. O capaz de para echarle ¿cómo se llama? La culpa a alguien. Posiblemente Sí, haya y no sido te puedo eso. decir que estuvo bien o que estuvo mal. O sea, en la calentura del juego, definitivamente sí, sí, sí te molesta, ¿no? Ver el esfuerzo de los demás y que por un detalle del pateador, pues se caiga. Sí es, debe ser frustrante. Definitivamente, o sea, sobre todo estas partes que dices, pudimos haber ganado por poco, pero pues es que la falló, pero pues también es la presión, obviamente. O sea, eso no es lo que Sí. tienen en cuenta. Pero así que digas, ¿hay algún culpable de que hayan tenido las derrotas en los Super Bowls? Pero pues yo siempre le echan la culpa a Kyle Shanahan. Es lo que muchos dicen que, ¿por qué no corrió? Desde que era coordinador ofensivo, perdón, de Atlanta, de que decían, ¿por qué no mandó a correr en vez de que empezó a lanzar? Y que es algo similar, tanto el Super Bowl 51 con Atlanta, con el 54 Sí, de hecho lo han con los... comparado, esos dos supertazones con el Super Bowl contra los Pats, ese Ujú. 28-3. Sí, son esos fantasmas que trae Kyle Shanahan. Recuerdo hace unas semanas en un programa que salí, preguntaban, bueno, ¿es Kyle Shanahan la solución? Pues bueno, es mi coach, es el coach de los Niners y lo tenemos que apoyar. En algún momento Andy Reid estuvo tocando la puerta del Supertazón, tú lo recordarás perfectamente con las Águilas de Filadelfia, las épocas de Donovan McNabb, cuántas finales de conferencia no llegó, perdió, se va de Philly y en Kansas pues empieza a ganar, ¿no? Entonces imagínate, a nosotros nos dolería muchísimo esa gran mente ofensiva que es Kyle Shanahan, dejarlo ir y que de repente empiece a ganar no sé, en otro equipo, ¿no? Imagínate, que empiece a ganar, que lo agarren los vaqueros de Dallas, ¿no? No, no me quiero imaginar Nos a morimos. Shanahan. Sí, 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 sería un dolor de muelas porque ver a Shanahan ganar con Dallas, no, no, no. Imagínate, Y ¿no? luego con Dak Prescott teniéndolo como coreback, y Correcto, entonces, sí sería eh, doloroso. Hasta para los Eagles sería doloroso. totalmente. Entonces, pues bueno, paciencia, es nuestro coach y como nuestro coach, pues a seguir y morirnos todos los Niners en la raya, ¿no? Sí, yo opino que debería seguir Kyle Shanahan, no que luego ahorita que empiezan que las costumbres de predecir quién va a estar en el hot seat la próxima campaña que decían que Kyle Shanahan, que Kevin Stefanski, así como de, no lo daría tanto, todavía no. O hasta Brian Dable de los Giants. Pero yo creo que Shanahan no debería estar en el hot seat. Pues mira, la presión va aumentando cada año, porque cada año, pues, queremos dar ese pasito que nos falta. Ahorita que el Supertazón va a ser en casa, la presión está tremenda. Sí, Eh, ya me imagino lo que ha de pensar Kyle Shanahan, tener todo el talento, de repente por lesiones, también por terquedades de Kyle Shanahan, porque le gusta llamar las jugadas ofensivas, los planes de juego de repente cuando son momentos críticos. Debe de tener una presión tremenda, pero pues cuando llegue ese ansiado sexto Lombardi nos vas a ver a gloria. sí, me imagino que sí. Vea sobre todo a Nick Sirianni la campaña pasada. En Filadelfia ya lo querían correr. Por la Sí, tonta jugada esa de contra los Falcons, que dijeron, ¿por qué no corriste? ¿Y por qué lanzaste? Y se perdió el juego. O sea, y que luego Tampa le puso una mega paliza a las Águilas y que dicen, ya que se vaya y ahí empieza a ganar, a ganar, a ganar. Y hasta gana el Super Bowl. y mira, le Y dio le la ganan a revancha. los Chiefs. Sí, Cosa que nada más decían, es que solo Brady va a poder hacerlo, ¿no? Y no. Ya está sí, regresaron, ahí está el supertazón de ejemplo. revancha, supertazón de revancha y se la devolvieron, ¿no? Y con el mismo coreback, porque muchos decían, bueno, es que cuando un coreback llega por primera vez al Super Bowl,
pues no regresa, como fue Dan Marino cuando los 49ers le ganaron a los Delfines. Y Dan Marino Exacto. decía, estoy joven, voy a regresar, y no, nunca regresó, nunca Sí, regresó. Eso triste, es triste lo una de triste Marino. realidad, es triste. Y ahorita con Jalen Hurts, pues lo perdió. Luego lo eliminaron de los playoffs los Buccaneers y al siguiente año vuelve a llegar y lo gana. Entonces, Sí, se sacó sí la se espinita. puede. Se ponen las Sí, pilas los definitivamente puede. Eagles. Sí, sí, sí. Entonces ya está ahí cómo ganarle a los Chiefs la defensiva. Simplemente si lo atacas y vas por él, lo vas a presionar y va a empezar a lanzar, a lanzar. Y así fue como tanto le ganó Tampa Sí, y eso te iba a decir. Filadelfia. Tampa sí lo hizo. Sí. Fue la receta. Es la receta para ganarle a los Chiefs. Que tanto ya lo aplicó Tampa y lo aplicó Filadelfia. Sí. Así es. Y bueno, Reinaldo, a ver, contéstame esta pregunta. Esto que es del multiverso, ya que también me comentaste que, pues, sobre todo que viste la entrevista con Laura de que pues, estaba disfrazado de Spider-Man y que, bueno, aquí somos fans del MCU. Si Jim Harbaugh hubiera seguido siendo el head coach de los 49ers, ¿les hubiera ganado los Super Bowls a los Chiefs? No lo sé. Harbaugh es un coach súper intenso, súper... eh, hubiera regresado y hubiera hecho cosas interesantes. Caso lo tenemos con Michigan. El, el programa de Michigan antes de Harbaugh era nada. Llegó, fue campeón y se fue. Entonces, seguramente hubiera regresado. Desgraciadamente los Niners se cayeron en bandada. Todo el equipazo que teníamos, poco a poco se empezaron a ir esos grandes jugadores, incluido el coach Harbaugh, un coach muy intenso, muy de estar con los jugadores. Eh, sí nos dolió la partida del gran Jim Harbaugh. Sí, 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 yo recuerdo que, si no mal recuerdo, Jim Harbaugh se fue por un problema con la directiva, con todos el gerente con el que estaba antes de John Lynch, si no mal recuerdo. Ah, creo que Creo que era no fue por malos Balky, resultados, sino creo que fue por problemas. Balky, Ajá. Trent Balky, que después anduvo por Jacksonville, este, que afortunadamente los azares del destino, por ahí leí la nota de que Robert Sale, ahora que fue liberado por los Jets, una de las razones por las cuales no decidió firmar con Jacksonville, que era uno de los principales candidatos por ahí que tenía, fue por este Balky. La verdad, la gestión de Balky durante esos años fue malísima. Los años que siguieron fueron malísimos. Y sí, fue definitivamente problemas con este personaje que no nos trae muy buenos recuerdos. Me imagino, me imagino. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba Jim Harbaugh en los 49ers, pues es un coach súper agresivo, que mandaba jugadas espectaculares y tenía ahí tanto con Alex Smith y con Colin Kaepernick, que bueno, hicieron cosas grandiosas en, este, en San Francisco. Y también recuerdo esa final de conferencia dolorosísima con los Giants, que ese Super Bowl pudo Sí, haber sido 49ers Patriots. Hubiera sido espectacular ver 49ers Patriots en el Super Bowl. sí, si no me recuerdo, fue un fumble En la patada en de un- regreso. sí, en la patada de regreso. Dolió en esa final de conferencia. Uf, olvídate. Y también contra Seattle, también esa También, yo creo que también, yo creo que les dolió más, ¿no? Porque era su rival divisional, sí, el pase a Crabtree. a Crafty. Y luego Sí, no me recuerdo quién se lesionó, que fue Bowman, Laura Bowman. Navarro Bowman, que fue me acuerdo cuando la vi en la tele, estábamos todos en familia, y nada Sí, más pasaron sí, la imagen de la lesión de Navarro fue Bowman. dolorosísimo. Sí, Imagínate, cómo se le hizo la pierna y todo el tobillo. era la gran pareja de Patrick Willis. Sí. Navarro Bowman, sí, inolvidable que él interceptó un pase de los Halcones Negros de Atlanta en la despedida del Clancy Park. Fue un pick six.
Sí, 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 bueno, fue un jugadorazo. Y aparte recuerdo que cuando lo sacaron en camilla, los fans de los hijos creo que le estaban aventando estos dulces, los Skittles. Ajá, Sí, 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 recuerdo que dije, qué los hizo mala. famoso Marshawn Lynch. Exacto. Sí, 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 no, se pasaron de lanza esa vez, la verdad, los fans de los Seahawks. Eh, Pero pues sí, suele bueno, pasar. es Pero pues parte del juego. es parte, pero pues las rivalidades simplemente, porque sí que iba a ser un juego muy intenso, como lo fue acá en Filadelfia la última final de conferencia contra los Commanders. Sí, pues se conoce muy bien partidos divisionales. Los partidos divisionales siempre son distintos. No importa que alguno de los dos equipos esté pasando una mala racha, se juegan distinto. Das el todo por el todo porque son rivales que les quieres meter el pie, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, aquí sí los Eagles sí dejaron ver muy mal a los Commanders, ¿no? Porque ya después fue una paliza. Pero ese también juego de Seattle y 49ers en la final de conferencia de 2013, pues fue un partido, pues, cardíaco, muy cardíaco. Sí, Lo recuerdo muy, muy bien. Pues sí. ¿Y qué crees que les haga falta a los 49ers para regresar y para ganar el Super Bowl? pues mira, regresa el hijo pródigo, Robert Sale. Lo dejaron los Jets, lo soltaron. Entonces, para nosotros ha sido la mejor firma de este offseason. Es un entrenador súper agresivo, muy del jugador, de estar al lado de él, de motivarlo, de gritar, de felicitar. Creo que es lo que nos ha faltado desde que se nos fue el gran D'Amico Ryans, que fue también discípulo de Robert Saleh. Entonces, desde que ellos dos se fueron, la verdad, la defensiva de los Niners no ha sido la misma. Llegó Wilkes, llegó Sorensen y no dieron ese do de pecho, ¿no? Afortunadamente también sigue con nosotros el entrenador de la línea defensiva, Kuchurek, que estuvo cuando sale, entonces se conoce muy bien. Espero que hagan nuevamente una muy buena mancuerna. Y pues todos los jugadores defensivos que agarramos en el draft, pues le dieron carta abierta a Robert Sale, ¿no? Regresó, la defensiva estaba completamente desarmada, se nos fueron varios jugadores, algunos de rol, otros lesionados, que la verdad yo considero que tenían que irse, otros no tanto. Y pues bueno, vamos a volver a hacer esa gran defensa que ensambló Robert Sale. Estoy seguro de ello y a partir de ahí, pues vamos a regresar por lo que tenemos pendiente. Sí, ojalá, ojalá que los Niners vuelvan a la competencia porque han sido partidos espectaculares, pero yo también recuerdo esta final de conferencia entre Eagles y 49ers que yo pensé que iba a ser un juegazo, pero pues, desgraciadamente Brock Purdy llegó la lesión del codo. Sí, ¿Crees que si Purdy hubiera jugado sano, no hubiera llegado a esta lesión, pudo haberles ganado a los Eagles? mira, pudo haber dado más batalla. Es como cuando pones a pelear perdón por el ejemplo que traigo, eh, en las peleas de perros ponen a perros fuertes con sparrings, a otros perros que les quitan los dientes, les quitan las garras, ¿no? Yo me sentí así porque el ataque de los 49ers fue tan predecible. De repente entró el backup, creo que era Josh Johnson Johnson, o algo, Josh Johnson, y lo noquearon. eh, no había no se veía coreback. ni por dónde. Sí, no se veía por dónde. Creo que entró hasta el tercer coreback. La jugada también no sé si recuerdas, una jugada polémica que recibió uno de los receptores, un pase eh, en la zona roja de los Niners. El de Devonta Smith, que fue en Ese, cuarta y que Shanahan no lanzó el pañuelo y dijo, ¿por qué no no la lanzó? retó. Yo desde el bar donde estábamos dije, ¿por qué no la retas? O sea, era demasiado obvio cuando el receptor se paró como se paró, Que dijo rápido, era, así como de sácala, sácala, sácala. era obvio. Entonces yo me pregunté, ¿por qué no la retaste? Pudo haber cambiado eso, el orden de los factores, tal vez no sé,
no nos hubiéramos ido tan abajo, tal vez no hubiera existido la lesión de Brock Purdy. No lo sabemos, evidentemente, pero son esos detalles que yo me quedé con un mal sabor de boca y me pregunté, me cuestioné, ¿por qué no lanzaste el maldito pañuelo rojo? Sí, sí, sí. Y recuerdo que después de que noquean a Johnson, entra Christian McCaffrey como coreback. También, ¿sí? La empezó a hacer de No, no coreback tuvimos porque respuesta, ya no había. ¿no? Ya no había corebacks, no tuvimos respuesta, definitivamente. eh, Tampoco voy a justificar la derrota porque nos pasó eso, simplemente son cosas del fútbol americano, lesiones que van para ambos lados y pues bueno, hay revanchas y el partido de la siguiente temporada también lo fue de alguna manera revancha cuando Divo y todos los jugadores pues jugaron como quisieron ante Filadelfia, en Filadelfia, ¿no? En fin, Obviamente no fue la misma instancia una final de conferencia, no. pero bueno, este, Ya te desquitaste un poco, como dicen. Sí, recuerdo que a las Águilas le sí, pusieron un baile, ¿sabes? y después de ese partido, si no, estoy seguro que lo recuerdas perfectamente, las Águilas cayeron en picada. Sí. Después con los Niners, vino con los Cowboys, vino con los Seahawks, que esa día sí eché mentadas y que todo. ¿Por qué? Si los Seahawks con Drew Lock, ahí como que los 49ers le hicieron ver su verdad. Que gracias a Sí, ello pues, se pudo quitar estos coordinadores que no funcionaron para nada. Y llegó Kellen llegó Moore, Kellen Moore y también llegó ay, hasta se me olvidó el nombre de nuestro ex Fangio, coordinador, de nuestro coordinador defensivo, que estuvo Fangio. Fangio, Big Fangio, siempre le olvidaba porque siempre le digo, estuvo con los Denver Broncos, pero Big Fangio, que bueno. Y luego estuvo Matt Patricia, que bueno, no. Big Fangio. Él estuvo de entrenador de los Santos de Nueva Orleans de linebackers en 1992. Esa unidad de los Santos de Nueva Orleans en aquel entonces, llamada The Dawn Patrol, fue la única vez que cuatro linebackers llegaron en el mismo año al Pro Bowl. Cuando el Pro Bowl era el Pro Bowl, llegó Samuel Swillig, Johnson, al Pro Bowl y el coach, eso yo no lo sabía, yo lo vi hace poco, dije, ni más ni menos Big Fan, yo dije, wow, el Sí, flamante coordinador defensivo campeón, ¿no? Que estuvo sí. también en nuestras filas, Big Fan, yo. Sí, 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 ha estado en varios equipos y es un personajazo. Y bueno, ya tiene su anillo de Super Bowl. Y ahorita que mencionabas el partido de 49ers e Eagles de la campaña donde les pusieron un baile, recuerdo que fue cuando se fue expulsado el famoso Dom, que es el de seguridad de los Eagles, y Greenlow porque le lanza el puñetazo en la cara al de seguridad, que estaba ahí peleándose con Siriani. No sé si recuerdas. Sí, 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 recuerdo. Y también en el primero de la final de conferencia, Trent Williams azotó a uno de los jugadores de Filadelfia. Ah, sí, cierto, está cierto. También Trent Williams azotó al de los Eagles, de ahí se empezaron a hacer de palabras y empezó una pelea, también empezaron a Sí, pelear, que fue, ahí sí, estaba Miguel. Nadamu con Su, que también Su Ándale. empezó a también ahí a armarse de palabras y todo. Sí, 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 recuerdo esas sí, peleas mi que gorila al favorito. principio, al principio dices, sí, 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 que se dé tantito y dices, ya, 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 ya. Pero si te quedas de, no manches, pero que expulsen al jefe de seguridad de las Águilas, dices, "Ah, Sí, cabrón, estuvo brava la pelea, o sea, sí, 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 estuvo pegado el eso. chisme es bueno, pero pues sí estuvo cañón, o sea, sí, sí recuerdo. Sí, de ahí la cobertura mediática se volvió enorme a favor de este cuate. Bueno, hablando de Filadelfia, lo endiosaron, ¿no? Sí, 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 así como que iba saliendo de la cancha así padrotentos, todos así Sí, se convirtió en un aplaudiéndole. ídolo. Sí, 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 y ahorita ya lo hemos visto más, y ya todos, ay, Dom, Dom, y nadie lo ubicaba, nadie lo ubicaba hasta esa pelea con Drew Greenlow. Sí, 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 bueno, pues momentos que pasan sublimes en la NFL, ¿verdad? sí, de esos momentos que tan bizarros y tan interesantes que Son bizarros, pero uno bien que se acuerda de lo que pasa. sí, 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 pues a ver, ¿qué sorpresas nos tiene ahora esta temporada? Pues 2025.
Y bueno, ¿cuántos partidos van a ganar los 49ers para esta campaña? Mm, yo espero que unos de 12 a 14. Ok, es una apuesta muy fuerte, o sea, sí, porque también recordemos que esa división, pues, están los Rams, y los Rams que, bueno, tienen a este muchacho Pucanacua, que es todo un... Ah, y a Davante Adams. Davante Adams llegó apenas, Y llegó. al flamante novato defensivo del año también. Sí, 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 o sea, los Rams los 49ers, bueno, que siempre se están peleando la división últimamente. Yo, Arizona Sí. ni de chiste, Seattle tampoco, ya no es Seattle como el de en aquel entonces de 2013, pero Pues puede mira, ser que... Seattle se fue su quarterback, se fueron sus dos receptores, eh, tiene muy buena defensa. eh, yo creo que va a estar un poco difícil que pelee los primeros dos lugares. La pelea entre Rams y Niners va a estar interesante. Mientras no se presenten las malditas lesiones, creo que podemos regresar a lo que fuimos hace 2 años. Es que ese fue el problema con San Francisco la campaña pasada, lesiones y lesiones y bueno, todo el mundo estaba lesionado y por eso yo siento que no dieron su alta competitividad como lo han dado otros años. Justamente ahorita la temporada que mencionábamos, la de 2022, ¿cómo empieza la temporada con Trey Lance? Y luego estaba Jimmy Sí, G. Y luego sí, sigue Brock Purdy. Y bueno, al final terminaron con Johnson, que ese mismo partido, pues lo noquean y se quedan sin coreback. O sea, eran cuatro corebacks los que sí. tenían. Y a los cuatro los perdieron. Sí, fue una temporada rara, difícil, importante porque pues descubrimos pues, a Brock Purdy, ¿no? Que estaba ahí en la banca y llegó y nos dio tantas alegrías a la Faithful. Sí, sí, sí. Yo digo que si no se hubiera lesionado Garoppolo, ¿crees que lo hubieran seguido manteniendo en los 49ers? ¿O si le hubieran dado cuello? Es que Garoppolo ya, la final de conferencia previa contra Rams, cómo terminó el Supertazón, el primero contra Kansas. eh, con Garoppolo, pues yo considero que ya era su tope, no daba, no nos iba a llevar al siguiente nivel. Pues sí, yo creo que es parecido a lo que le pasó a Alex Smith, ¿no? Sí, y sí, Es- Porque Alex Smith no pudo en su 49ers, luego también se va con Kansas City, y con Kansas City nomás no pudo, y hasta que llegó Mahomes, y bueno, pues Mahomes fue todo un, ya hubo sabemos un lo que hoy es el partidazo día. al final que tuvo Alex Smith en un playoffs contra los Santos de Nueva Orleans, que estuvo todavía Vernon Ah, Davis. sí, cierto, fue un juegazo. Partidazo de volteretas en el estadio de los Niners. Y, Fue y, un, y era punto tras punto, tras punto, casi, casi. sí, 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 fue un voltereta juegazo. tras voltereta. Cierto, sí, cierto, pero pues bueno, pues a ver qué pasa. Y pues yo creo que Brook Purdy sí puede regresar. Ya está el ejemplo, como dije. Entonces Purdy ojalá y regrese al Super Bowl porque sí puede. Ya le dieron contrato, entonces. Sí, y se lo tenían que dar. El chamaco lo ha desquitado todos y cada uno de los centavos y se tenía que pagar. O sea, ya te llevó un supertazón, ya te llevó una final de conferencia. Imagínate, Dak Prescott no ha logrado eso y gana lo que gana. No, Purdy ha desquitado todo eso, ¿no? La narrativa que hay alrededor de él, que si es de sistema, que administra partidos, la verdad, que lo sigan diciendo, nosotros, yo en lo particular estoy feliz con él, tiene algo ese chamaco, tiene ángel, tiene con qué, tiene agallas. Yo recuerdo la temporada que empezó de relevo, un partido en Seattle, que es uno de los lugares más inhóspitos para jugar de visitante, es Seattle, Kansas y Filadelfia. Hizo un double fake, un drop, fake a la izquierda, fake a la derecha y dispara al centro a George Kittle, touchdown. Entonces, esas jugadas yo se las había visto a Joe Montana, a Steve Young, y que el chamaco Brock Purdy en su primera temporada, en su primera visita
a Seattle, las hiciera, la verdad, desde grandes. También recuerdo esa misma temporada contra los Commanders. Estábamos en la yarda alrededor 30, 40 de Commanders. Se hace Brock Purdy hacia atrás. Lo acorralan alrededor de la yarda 40 de nosotros. Lo esquinean de la esquina de su izquierda. Ya lo iban a atrapar para un sack de, ¿qué te gusta? 30, 40 yardas. Da un giro de 160 grados y dispara un pase incompleto. Es decir, no valió la jugada, pero Brock Purdy se quitó un sack de 35 yardas. Eso no Sí, lo hace un novato. Un novato le entra el miedo escénico y hace una intercepción, ¿no? Entonces, sí, sí, Brock sí. Purdy, ¿no? Una Considero que tiene. lesión. Ajá. Sí, sí, sí. Así es. Pues a ver qué es lo que pasa con Brock Purdy, ¿verdad? Sí. Y bueno, por último, Reinaldo, ¿quién va a ganar la división oeste de la NFL y quién la conferencia nacional? Eh, uh, Nuestra división va a estar entre Carneros y Niners. Evidentemente, pues siempre me voy a cantar por decir que somos nosotros. Y la conferencia, pues definitivamente es un tiro más lejano. Hay pesos pesados como Detroit, como los Commanders, ustedes, Filadelfia. Eh, Creo que ahí entre ustedes tres va a estar el tiro. Y pues nosotros ahí, si calificamos a playoffs, embalándote en playoffs, que es un animal distinto, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, no den por descontados a los 49ers. Han de decir, bueno, es que tuvieron mucha sangría de jugadores en esta offseason. Buffalo lo hizo el año pasado, se les fueron pues, 5 o 6 jugadores claves y aún así llegaron a la final de conferencia. Entonces, no descuenten a los Niners. Hicimos esa purga porque se tenía que hacer. Los Rams lo hicieron hace 2, 3 años y pues bueno, es parte del proceso y sé que nosotros vamos a llegar a playoffs y en playoffs todo, absolutamente todo puede pasar. Así es, así es. Entonces, puede que tomen el segundo o el tercer lugar de los playoffs, posiblemente, o hasta el primero. Porque si el último o el cuarto, pues lo más probable es que lo tome el sur de la nacional, ¿verdad? Que es una división Sí, más flojita. Y la americana, ¿quién crees que la gane? O sea, que digas, estos dos se van a enfrentar al Super Bowl. híjole, pues ya vimos la kriptonita de Kansas, ¿no? Entonces, todos los equipos van a empezar a copiar el sistema de que funcionó con Filadelfia. Mm, Búfalo, Cuervos, están ahí en el llamerito, Allen, cada temporada, imagínate quedarse en la orilla, eh, debe ser ya un tema eh, difícil para él psicológicamente de estar ahí tocando la puerta y no poder llegar. Pero pues ahí están candidatos recientes, esos Bills de Buffalo, los Cuervos con la dupla de Lamar Jackson y Derrick Henry. Eh, Los Bengals también podrían ser, no lo sé, te voy a decir por qué. Sí por su ofensiva, pero la defensiva, eso sí. no carbura lo que. Imagínate, tu mejor jugador, ahorita Hendrickson, no le vas a pagar porque ya gastaste una millonada en tu ofensiva. El problema que tuvo este chico Stewart entre los dimes y diretes de primera selección de draft de los Bengals, que firmaba, que no firmaba, que se regresaba a Texas A&M. No sé si era Longhorns, creo que era Longhorns, Ujú. o Texas A&M, cualquiera de esos dos, que se regresaba a la universidad. Este, no entiendo los Cincinnati Bengals. Tienen una ofensiva de miedo, pero a la defensa no le mete ni un peso. Pues veremos qué sucede, ¿no? Pues ojalá, Reinaldo, que los 49ers jueguen el Super Bowl en casa, como lo hicieron los Rams y los Buccaneers. Tienen la Sí. oportunidad y ojalá pues lo logren, ¿no? Coronarse en su propio estadio. Sería un sueño hecho realidad. Imagínate jugar contra
en tu propio estadio con tu gente, sería algo, vaya, un sueño hecho realidad. Vamos a As- esperar, es una larga ruta que hay que llegar a Santa Clara, lesiones, partidos difíciles, divisionales, donde todo puede pasar, ¿no? Hasta el equipo más pintado puede llegar a dar la sorpresa. Si no recordemos a esos Rams de 1999, que se lesiona Trent Green en la pretemporada, sale un desconocido en ese momento, Kurt Warner, y los llevó hasta tierra prometida, ¿no? Entonces, pues ahorita hay 32 esperanzas, 32 sueños. Vamos a ver cuál es el que más lo quiere, ¿no? Así es. Pues Reinaldo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Emparrillados. Te lo agradezco muchísimo. No, al contrario, gracias a ti, Sebas. Gracias por el espacio, la invitación y pues la temporada más hermosa del año está por llegar a disfrutarla porque se nos va en un suspiro a ver a esos gladiadores que tanto nos hacen felices o a veces nos estresan de más, ¿no? Pero bueno, bendita NFL está de regreso. Así es. Pues ahí lo tienen, queridos amigos. Reinaldo Morales en Emparrillados presenta Historias de Todos. Gracias, queridos amigos. No olviden darle like al podcast. Estamos en Spotify, YouTube y iHeartRadio. Gracias de nuevo y que Dios los bendiga. Bang, bang, and again.